La persona que he invitado, mientras les platico, se encuentra en este momento fuera de México en una situación importante de su trabajo, y voy a tener, no a Pablo, no lo confundan con Pablo, sino con Pedro, es el que voy a tener, Pedro Moctezuma Barragán. Pedro es integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, y coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, y ya lo tengo conectado para que hablemos acerca de este tema. Pedro, me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí andamos en Canadá, en Montreal, en una reunión como presidente del Consejo Público Conjunto para la Cooperación Ambiental de América del Norte, que se reúne anualmente en este mes para discutir problemas ambientales, entre ellos el problema del agua, del que estaba... Esto ya más o menos en la línea de la integración de América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿en esa línea o aparte? Está en la línea, efectivamente, de buscar como ciudadanos. Este Consejo Público está formado por 9 ciudadanos, 3 de cada país, México, Estados Unidos y Canadá. Somos voluntarios preocupados por el medio ambiente y por la sustentabilidad, por la justicia hídrica, y además estamos asociados a un comité también de expertos en conocimientos tradicionales, sobre todo mujeres indígenas, con las que estamos trabajando también los temas ambientales. Entonces, un aire fresco a nivel de lo que se llama en el norte el grassroots, movimientos de base, universidades y organizaciones que luchan por el medio ambiente, que es parte efectivamente del andamiaje de este proceso norteamericano, que sin embargo nosotros estamos conscientes que se tiene que dar anclados en nuestro ser latinoamericano de cara al Caribe, en una visión continental abierta, como planteaba el presidente López Obrador en julio en su discurso de Chapultepec, que buscaba un continente digno y justo. Muy bien, Pedro. Oye, ¿qué tan grave? Nos está diciendo Conagua, ¿no? En concreto, este subdirector general nos está diciendo que en esta época de estiaje para el Valle de México se espera una situación verdaderamente grave. Él está hablando de trasvase o traslado de agua de Valle de Bravo y también de la presa del Bosque en Michoacán, para que pueda ser abastecido este líquido vital aquí en el Valle de México. ¿Cómo ves tú el panorama de esta situación, pero sobre todo más allá de la coyuntura? ¿Qué funcionario hizo esta declaración? El funcionario de Conagua que hizo esta declaración es Humberto Marengo. Está tratando de espantarnos porque tienen ganas de meter grandes trasvases, gran dinero, como soluciones equivocadas. El rumbo, o sea, ¿nos está mintiendo Conagua, Pedro? No. ¿No? A ver. Hay escasez. Pero nos está tratando de espantar, a ver cómo sale. Hay sequía. Ok. Desafortunadamente a nivel nacional, a pesar de que en las últimas lluvias se llenaron las presas del resto del país, en el centro del país tiene toda la razón el señor Marengo en que no se acopió el agua necesaria, ¿sí? Sí. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué teniendo regímenes de 1,100 milímetros al año en el sureste de la Cuenca de México, por qué teniendo lluvias suficientes, se desalojaron este año 800 millones de metros cúbicos fuera de la Cuenca de México? ¿Por qué no usamos el agua de la cuenca dentro de nuestra cuenca? ¿Por qué la tenemos que tirar por un túnel emisor oriente que causó las muertes en Tula, Hidalgo, sí, y la inundación en Ecatepec por falta de obras secundarias asociadas a este enorme túnel
que le trajo grandes ganancias. Estamos hablando de una inversión de más de 50,000 millones de pesos, que empezó con un primer proyecto, bueno, un primer presupuesto de 9,500 millones de pesos, de los cuales 4,500 fueron del FONADIN, del Fondo Nacional de Infraestructura, que de manera equívoca le dieron a la iniciativa privada, y que de 9,500 millones, sin licitación y sin proyecto ejecutivo, han ido escalando hasta 50,000 millones de pesos. Los amantes de los trasvases han hecho enormes negocios para crear unas megaobras que lo que hacen es drenar el agua que nosotros podemos contar aquí en el Valle de México. Hay un proyecto muy importante, la habilitación del lago Tlahuaxico, que anunció ya Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que con apoyo de la Comisión Estatal, Comisión de Agua del Estado de México, va a terminar el estudio de factibilidad en enero para efectivamente evitar que esa agua que se expulsa por un bombeo costosísimo, 29 kilómetros a contrapendiente fuera de la cuenca, ¿sí?, que esa agua se quede aquí donde la necesitamos, en Iztapalapa. Este lago es contiguo a la Sierra de Santa Catarina. El proyecto tiene ya su primera etapa, el estudio ejecutivo. Estamos seguros que va a quedar claro que es un proyecto indispensable para que el agua de la cuenca se quede en la cuenca. Evitemos esos monstruosos trasvases, y ahí es donde digo que se quiere asustar a la gente con el petate del muerto, que como no va a haber agua, entonces hay que destruir nuestra capacidad de recarga, de captación de agua de lluvia, de conservación de cuerpos de agua en esta cuenca, y traer agua cada vez de más lejos, cada vez de más caro, pozos ultraprofundos de 2 kilómetros, 2,5 kilómetros, totalmente opacos en cuanto a su manejo, que solamente van a agravar el problema de hundimientos diferenciales, el problema de sequía y miseria en el entorno del Valle de México. Porque oye, pero entonces, perdón que te interrumpa. Están arrancando a las comunidades del Estado de México y de Michoacán. Entonces, quiero regresar a este punto de asustar con el petate del muerto para estas trasvases. O sea, ¿es ganar dinero? ¿Es corrupción? ¿Qué es? Me atrevo a decir, sí, que apesta a corrupción. Apesta a corrupción. Wow. No voy a presentar aquí evidencias sobre un caso que desconozco, pero cuando en el siglo XXI se está hablando de economía circular, se está hablando de un manejo de cuenca, se está hablando de el reciclaje de las aguas con métodos adecuados a nuestro clima, como es los métodos anaerobios, que son 3 veces más baratos y más eficientes que los métodos aerobios, en una época en que haya muchas soluciones, incluso muchas soluciones tradicionales que ya tienen las comunidades de Tláhuac, de Xochimilco y de muchas partes de Cuenca Alta de nuestro país, se nos venga con esta solución del siglo XX, ¿sí?, de enormes tubos, grandes presas, grandes inversiones que nos han dejado en esta crisis, ¿sí? Si se hubiera aplicado el acuerdo del Consejo de Cuenca del Valle de México del 15 de abril de 2010, que aprobó la habilitación del lago Tlahuaxico, se hubieran beneficiado ya a 990,000 personas de la zona con mayor carencia en Iztapalapa y Tláhuac en la primera etapa, y hasta 3 millones de personas en etapas subsiguientes, porque esta zona está sobre 300 metros de arcillas compactables, y por lo tanto el lago puede ganar profundidad de 10, 15, 20 metros de profundidad. El acuerdo fue 2010, el dinero se desvió en corrupción, en una obra en el
en el canal de la compañía que provocó la inundación del 17 de abril de 2011, ¿sí? Y por lo tanto, efectivamente, en este momento hay carencia de agua, ¿sí? Sí. Pero es porque con agua se ha negado a cumplir acuerdos como este, que es el único acuerdo que ha tomado el Consejo de Cuenca del Valle de México, y ha desviado los recursos hacia megaobras como el túnel en suroriente de la planta a Totonilco, que lo único que hacen es agravar la crisis. Ahora, de repente se necesitan tubos más grandes, obras más costosas, ya se tiró por un caño 50,000 millones de pesos en el TEO, y ahora van a querer gastar 80, 90,000 millones en otra mega obra. Ahí es donde yo le digo al señor Marengo, calme, pare su carro, estamos en el siglo XXI, y las viejas soluciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que todavía tienen atrapado a un sector de Conagua, no las vamos a aceptar los ciudadanos. Oye, como que desde Conagua, entonces, en perspectiva, poniendo cosas que nos has dicho tú, Miguel Ángel Montoya y otras personas en relación al agua, desde Conagua, pues me diera la impresión de que le están jugando chueco al presidente López Obrador, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Sí? Están apostando a que termine el sexenio. Están apostando a crear toda una serie de proyectos, avanzar en una agenda, al cabo que ya nada más faltan 2 años y pico. Y entonces quieren que llegue un régimen al estilo Calderón y Peña Nieto, que apapache a la hidrocracia y a los grandes negocios que tienen al país sumido con sed, miseria, enfermedad y muerte. Porque las estadísticas son graves. La contaminación. O sea que Marengo es parte de una quinta columna metida en Conagua y en el gobierno de López Obrador, Marengo. Por sus obras los conoceréis, dice la Biblia. Yo no voy a juzgar. Ay, Dios mío, pues habría que traer agua del río San Lorenzo, que está ahí en Montreal, de San Lawrence River, ¿no? Ahí en Montreal. Sí, hay mucha agua, ¿verdad? Sí. Tiene mucha agua, estuve ahí alguna vez hace muchos años ya. Me imagino que está haciendo ya un frío tremendo ahí, porque yo pasé ahí un invierno y está ya lleno de nieve, supongo. Nada más 8 grados bajo cero. A mí me tocó en otra época, en Saskatchewan, con mi hermano Pablo, 40 grados bajo cero. ¡Qué bárbaro! Oye, Pedro, pues te agradezco muchísimo y de hecho voy a buscar a Humberto Marengo, dado que lo hemos mencionado aquí, y a ver si toma la entrevista para que nos dé también su versión de esto muy fuerte, claro, que acabas de decir, y te agradezco muchísimo que nos hayas tomado y aceptado la invitación estando por allá en Montreal en esto importante que nos has comentado. Claro. Te agradezco mucho. Es muy importante que haya un debate, que eduquemos, porque estamos acostumbrados a pensar que el agua sale de la llave y que si hay o no hay agua, no me toca decir. No, el agua viene de un proceso, de un ciclo que comienza por las cuencas, que tiene que ver con aguas subterráneas, y podemos estudiar qué es lo que conviene, ¿sí? Sin matar nuestras cuencas a través de trasvases y dejar al país como queso gruyère y algunos billonarios enriquecidos, o si vamos a aprovechar, como se hizo por miles de años, nuestros ríos, arroyos, lagos, nuestros cuerpos de agua, con un manejo sano, respetuoso del ciclo del agua local. Pedro Moctezuma Barragán, un fuerte abrazo hasta Montreal. Te agradezco muchísimo tu participación esta noche en Contexto aquí en La Octava. Muy buenas noches. Ahí tienen ustedes a Pedro Moctezuma hablando realmente fuerte y dijo, me atrevo a decir que apesta a corrupción. Señores de Conagua, de una vez extiendo la invitación a Humberto Marengo, a quien quiera, para responder a lo que nos acaba de decir Pedro Moctezuma Barragán.